y la Corte Constitucional le ha concedido la deferencia de que en este momento se desempeñe transitoriamente como director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Doctor Uprime. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Corte Constitucional por esta oportunidad de compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre la protección constitucional al ambiente y comentar la excelente ponencia del magistrado Palacios. Como la ponencia del magistrado Palacios, según mi criterio, se movía en tres planos distintos, pero que interactúan entre ellos, que es un plano más filosófico de la relación de la sociedad y el ser humano con la naturaleza, un plano más normativo, que es el de la regulación constitucional de la protección de la naturaleza, tanto en perspectiva comparada como en el caso colombiano, y finalmente las implicaciones o desafíos que para nosotros tiene tomar en serio la protección constitucional de la naturaleza. Yo voy a seguir un poco el mismo esquema y en esta breve presentación voy a tratar de tocar esos tres puntos, es decir, tocar un poco una reflexión más filosófica sobre la relación naturaleza, sociedad, ser humano y sus implicaciones, una más jurídica sobre la regulación constitucional comparada y en el caso colombiano de la protección de la naturaleza y el medio ambiente, y finalmente una, si se quiere, más política sobre los desafíos que eso implica si uno toma en serio ese reconocimiento constitucional y reconocimiento ético-político del derecho al medio ambiente y de la protección constitucional de la naturaleza. Dicho esto, empiezo con el primer punto. Yo creo que teniendo en cuenta la exposición del profesor Palacio y si quiere uno haciendo un panorama de lo que han sido las visiones filosóficas sobre la relación sociedad-naturaleza, uno podría encontrar tres grandes modelos que incluso uno podría tratar de asociarlos a tres grandes dioses de la antigüedad. El primer modelo es el modelo que se desarrolla desde la revolución industrial hasta los años 70 o 60, 70 del siglo XX, que es un modelo que uno podría llamar productivista de apropiación de la naturaleza. No hay derechos de la naturaleza, no hay derecho al medio ambiente, lo que hay es un derecho de apropiación productiva de la naturaleza, porque todo eso está enmarcado, si se quiere, en la filosofía del progreso productivo como solución de los problemas de la sociedad, como salto a la libertad en la medida en que se satisfacen las necesidades fundamentales de los seres humanos, etc. Este modelo lo podría uno asociar al dios Prometeo, que es el dios que, como ustedes saben, le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, y de esa manera los seres humanos desarrollan la ciencia y la tecnología. Y entonces allí hay una idea de que a través de la ciencia y la tecnología invertida en la naturaleza se logran crecimientos económicos cada vez mayores, hay un progreso cada vez mayores y de esa manera se logra más racionalidad, se logra más humanidad y se logran superar los problemas esenciales del ser humano. En esto, algo que es bien interesante y que el pensamiento ecológico de los años 60 y 70 va a resaltar es que no hay diferencias significativas entre las dos grandes ideologías del siglo XX, entre el capitalismo y el pensamiento socialista. Ambas son evidentemente productivistas. En los años 50, si uno mira los debates de economía política en estas materias, el gran debate era cuál era mejor en términos de crecimiento económico, porque se consideraba que el desafío era crecer cada vez más para apropiarse cada vez más de la naturaleza y para satisfacer cada vez más las necesidades del ser humano, y que en eso no había restricciones naturales, porque todas ellas podían ser enfrentadas con la ciencia y la tecnología.
Si se quiere, a los problemas del crecimiento se soluciona con más crecimientos, a los problemas de la ciencia con más ciencia, a los problemas de la productividad con más productividad. Ese es el modelo, si se quiere, del dios Prometeo. La segunda forma de pensar el tema es la que surge con el pensamiento ecológico de los años 60 y 70 y de ahí en adelante, en donde se constata una cosa muy elemental, que es que el crecimiento derivado de la revolución industrial empieza a tener impactos medioambientales que antes no se pensaban. Ahí hay una obra que en su momento causó mucha polémica, que era una obra que se llamaba Los límites del crecimiento del Club de Roma por allá en los años 60, que hacía proyecciones y que decía, si se sigue a estos niveles de crecimiento en tantos años se va a acabar el petróleo, se va a acabar el cobre, se van a acabar tales recursos naturales. Hoy se considera que esas visiones eran limitadas y que el impacto mayor del crecimiento no es tanto en el agotamiento de los recursos, sino en la incapacidad de los sistemas ambientales de resistir a las contaminaciones que genera el crecimiento, y el calentamiento global es hoy el fenómeno más impactante en la materia. Y allí entonces surge una nueva forma de ver la relación ser humano, sociedad, naturaleza, que ya no es únicamente la apropiación de la naturaleza, sino el convivir del ser humano en la naturaleza, pero para beneficio del ser humano. Es decir, es un ambientalismo antropocéntrico, como decía el magistrado Palacios. Esto puede estar ilustrado en otra diosa de la antigüedad, que era la diosa Némesis. Némesis es la diosa de la justicia retributiva y castiga en los seres humanos la desmesura. Es decir, que cuando los seres humanos son desmesurados y tratan de hacer algo en exceso, entonces la diosa Némesis se le venga y le quita precisamente eso que estaba haciendo en exceso. Uno de los casos más trágicos o más duros de la diosa Némesis es que había un personaje que era en exceso feliz. Y eso obviamente estaba reservado a los dioses. Entonces la diosa Némesis lo manda, digamos, a unos retos en donde éste pierde toda su fortuna y termina en la miseria, como diciéndole, busque la mesura. La desmesura siempre conduce a sanciones, y entonces el pensamiento ecológico asimila eso de que ha habido una desmesura en el productivismo y que es necesario una mesura. Y esa idea de mesura es que surgen los conceptos ambientales fundamentales de los años 70 y 80, que serán encarnados en los documentos que ya refirió el magistrado Palacios y por lo cual no vuelvo a ellos. Pero fundamentalmente son dos conceptos fundamentales, a mi juicio: el concepto del derecho humano, no de otros seres vivos, sino el derecho humano al medio ambiente, y segundo, la noción de de desarrollo sostenible, es decir, ese derecho humano al medio ambiente no es un preservacionismo de la naturaleza que no pueda ser invadida por la actividad productiva del ser humano, pero la actividad productiva tiene que hacerse de tal manera que se preserve la naturaleza, y ahí se incorpora un concepto de un calado filosófico enorme, que es darle derechos a los que aún no existen. Debe preservarse la naturaleza en la misma forma que nosotros la recibimos para las generaciones futuras. Cuando yo leí primero eso, todavía no era padre y no entendía mucho la dimensión de lo que significa ese compromiso intergeneracional. Es la primera vez que la humanidad asume compromisos intergeneracionales, no compromisos únicamente con los que viven con uno, sino con los que aún no viven, pero que uno quiere preservarles ciertos bienes fundamentales. Pero todo está centrado en el ser humano. Es decir, en esta visión ambientalista, cuando hay, digamos, por ejemplo, una prohibición que dice prohibido matar chigüiros, no es por los chigüiros, es para que nuestros nietos puedan ver a los chigüiros. Si el chigüiro sufre o no, para este pensamiento antropocéntrico ambientalista, eso es relativamente irrelevante. Lo relevante es que los nietos de uno, cuando le hablen de un chigüiro, digan, ah, sí, por ahí vi pasar a alguno. Pero si el chigüiro sufre o no, eso es secundario. Y la última versión del ambientalismo es
con la que terminaba el magistrado Palacios, que es el derecho de la naturaleza como tal. Es decir, la naturaleza ya no es un objeto de protección para el ser humano, sino la naturaleza encarna, se le reconocen ciertos derechos a la naturaleza como tal. En especial, por ejemplo, a los animales, pero también como a un ente metafísico llamado la naturaleza, que habría que preservar no únicamente para beneficio del ser humano, sino porque es un valor en sí preservar, digamos, una cierta protección de la naturaleza. Y eso se encarnaría en esa diosa también de la antigüedad, que es la diosa de la naturaleza, Gaia, que ha sido desarrollada por varios ecologistas con la llamada hipótesis de Gaia, según la cual la naturaleza tiene unos equilibrios en sí mismo y hay que pensar la naturaleza, digamos, la naturaleza de la Tierra como una especie de ser viviente en sí mismo y por consiguiente que debe ser protegido como tal. Yo creo que esos son tres modelos civilizatorios muy distintos. Nosotros estamos pasando del 1 al 2, algunos quieren pasar al modelo 3, pero las implicaciones de pasar al modelo 3 yo creo que a veces no se asumen con toda la seriedad que implican y sobre eso volveré al final cuando vea los retos. Por ahora quisiera pasar al segundo punto, que es las regulaciones constitucionales que corresponden a esos modelos. Y lo que uno ve es que hasta los años 70 o incluso 80, casi ninguna constitución en el mundo, ordenamiento jurídico sí, por ejemplo Colombia ya tenía el Código de Recursos Naturales, pero casi ninguna constitución en el mundo reconoce la protección del ambiente como valor constitucional. Y eso cambia con las constituciones de los años 90, en donde la Constitución colombiana juega un papel esencial, cuando en los artículos 79 y 80 reconoce, de un lado, el derecho al medio ambiente, de otro lado, los deberes del Estado de protección a la naturaleza y, finalmente, la noción de desarrollo sostenible, o sea que ahí la Constitución entra claramente al modelo 2 que llamaba yo en la primera parte. El debate es si por la jurisprudencia, en especial la de la sentencia de hace 2 días sobre los toros, la Corte se estaría tratando de avanzar al modelo 3 de reconocer derechos de la naturaleza. Pero finalmente sí hay un constitucionalismo contemporáneo que explícitamente reconoce derechos de la naturaleza y en eso la constitución, digamos, más novedosa es la Constitución ecuatoriana, que reconoce no solo, constitucionaliza no solo visiones de desarrollo propias de las comunidades indígenas, como la noción del buen vivir como eje del desarrollo económico, sino establece en el artículo 71 que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho, es la naturaleza la que tiene derecho, no el ser humano el que tiene derecho a la naturaleza, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y sus ciclos. Entonces ahí se constitucionaliza el derecho de la naturaleza y el interrogante es qué implicaciones tiene eso. Y con eso entro entonces al último punto, que es el último punto de los desafíos. He presentado, digamos, modelos filosóficos, he presentado regulaciones constitucionales, pero de allí se siguen consecuencias. Eso no son discursos abstractos, sino que, o son discursos abstractos, pero discursos abstractos de los que se siguen consecuencias importantes. ¿Y cuáles son los desafíos de asumir algunos de esos modelos en serio, en especial el 2 y el 3? Y yo quisiera centrarme un poquito en el modelo 3, para luego señalar los desafíos para Colombia. El primero, más en abstracto, más en los desafíos abstractos, y en el segundo, los desafíos que para Colombia y para la jurisprudencia de la Corte Constitucional se nos vienen en los próximos años. En el modelo abstracto, yo creo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la última sentencia, parece encaminarse a reconocer ciertos derechos de la naturaleza como tal, porque establece un deber de protección de la naturaleza y de los animales más allá de lo que ello signifique para los seres humanos. Habría un cierto deber de protección contra la crueldad con los animales. Si uno lee el texto constitucional, literalmente
es difícil encontrar esa protección, pero yo que estuve en la Corte sé que el criterio literal no siempre es el dominante y que muchas veces con una interpretación sistemática encuentra uno otros valores que no se desprenden de una lectura literal. Pero en el artículo 79 y 80 está el ecologismo, digamos, literalmente está el ecologismo tipo 2, o sea, un ecologismo antropocéntrico. Pero si uno reconoce que hay unos límites del legislador, como lo hizo la Corte, no declaró inconstitucional las corridas, pero le estableció unas limitaciones muy fuertes, es porque hay un deber de protección de los animales por la crueldad con ellos, no el derecho de los seres humanos relacionado con los animales. Eso es una tesis, digamos, muy novedosa. Lo que yo no estoy tan convencido es que quienes la defienden estén dispuestos a asumir todas las consecuencias. Si uno asume todas las consecuencias de reconocer derechos a los animales, es casi toda la civilización moderna la que está en cuestión, al menos la civilización que no es vegetariana. Y ese es un tema que a veces no se toma en serio. Y lo toma muy en serio el profesor Peter Singer. El profesor Peter Singer dice, si uno toma en serio los derechos de los animales, tiene que ser vegetariano. Esa es una de las razones por las cuales tengo dificultades para tomar en serio los derechos de los animales hasta sus últimas consecuencias, o al menos a asumir un cierto derecho a la incoherencia vital. Y cuando yo discutía de la eventualidad de esta sentencia, yo odio las corridas de toros, me parecen aburridas, me parece un espectáculo social desagradable, pero yo decía, bueno, discutía con un buen amigo mío, que es un amante de las corridas, y yo le decía, ¿usted qué le encuentra a esa crueldad? Y entonces él me planteó una pregunta, que es la pregunta nuclear, si uno toma en serio los derechos de los animales, y me dijo así, me dijo, mire Rodrigo, si a usted le preocupa tanto la crueldad con los animales, ¿usted qué prefiere ser? Un toro de Lidia, en una reencarnación, ¿no? Suponiendo una reencarnación. ¿Usted qué prefiere ser, un toro de Lidia o un pollo de esos de McDonald's? O sea, un toro de Lidia vive sus 5 años, o 4 o 3, yo no sé nada de esas cosas, tranquilo en un potrero, y luego en una tarde se enfrenta y puede matar al torero, y si no lo hace, y si hace una corrida maravillosa, incluso lo indultan, y si no, muere con cierta dignidad. En cambio, mira al pollo, lo tienen en un galpón durante, no sé cuánto es, yo no sé mucho de esas cosas, durante meses, totalmente apretujado que no se mueva, lo llenan de hormonas para que crezca rápidamente, no ve la luz y luego pasa a algún plato de un ser humano. Yo le dije, sí, de pronto toro de Lidia. Entonces, la pregunta es, si uno asume en serio el derecho de la naturaleza, es un cambio civilizatorio profundo, de una profundidad enorme. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo, y yo creo que es una buena pregunta, Yo personalmente estoy teóricamente con los que defienden los derechos de los animales, tengo dificultad de llevarlo a la vida vital. Pero creo que hay un debate muy profundo, si la Corte se va a meter por esa línea o esta es una sentencia aislada que tenía que ver con corridas de toros, pero de la cual no se siguen consecuencias. Creo que es un modelo de debate de la relación ser humano-naturaleza, sociedad de enorme importancia, y ahí el libro de Peter Singer es maravilloso. Y los segundos son los desafíos para la Colombia de 2010, que implica tomar en serio la protección del derecho a la naturaleza, y yo creo que los desafíos son enormes y allí la Corte tiene un reto monumental. Y los desafíos son enormes porque, según algunos economistas, Colombia entraría, a un desarrollo minero muy importante, y cuando uno mira, los mapas de las concesiones mineras, son mapas que corresponden muchos con territorios de comunidades indígenas y que corresponden mucho con territorios de reservas ambientales. Y entonces ahí va a haber una tensión fuerte en cómo proteger en serio el derecho al medio ambiente, permitiendo un desarrollo económico para el país
y ahí las soluciones no son, y reconociendo la autonomía de las comunidades indígenas. Hoy las comunidades indígenas están peleadas en muchos países contra gobiernos, comillas, de derecha por exploraciones, pero también contra gobiernos, comillas, de izquierda, como el gobierno de Correa en Ecuador. Hoy hay una pelea muy fuerte entre el presidente Correa y ciertos pueblos indígenas, porque el presidente Correa quiere hacer exploraciones mineras para hacer políticas redistributivas, y los pueblos indígenas dicen: usted no me puede meter a nuestros territorios sin consultarnos, y no puede afectar territorios que para nosotros son sagrados. Y ahí hay un debate también de civilización muy difícil. Una idea que le suelto respetuosamente a la Corte Constitucional es por qué no exigir a las compañías que hacen exploraciones mineras en la exploración minera en nuestros países el mismo respeto al medio ambiente y a sus comunidades indígenas que tienen en sus territorios nacionales. Porque, por ejemplo, compañías multinacionales de origen canadiense, cuando tienen que hacer exploraciones en Canadá, donde hay comunidades indígenas, son supremamente respetuosas de las comunidades indígenas, supremamente respetuosas del medio ambiente, pero esos estándares rara vez los trasladan cuando tienen que hacer exploraciones en nuestros países. Y eso muestra que puede haber una explotación minera compatible con el respeto a la autonomía indígena y al medio ambiente, y que allí la Corte tiene un desafío monumental para lograr esos equilibrios. Como el tiempo se me terminó, no me resisto, a hacer un breve comentario a un punto de la exposición del doctor Villegas, que tiene que ver con el principio de progresividad de los derechos, y es el siguiente. El doctor Villegas decía que le parecía muy bien que la Corte hubiera declarado la estabilidad, la constitucionalidad de los contratos de estabilidad jurídica, que son contratos que le garantizan a los inversores que va a haber estabilidad en el régimen impositivo, les dan seguridad. Y uno se pregunta, ¿por qué los ciudadanos no tienen derecho a la seguridad jurídica en el desarrollo progresivo de sus derechos? O sea, si uno le da seguridad jurídica a las multinacionales o a los inversores nacionales para que tengan reglas estables para poder invertir, ¿por qué los ciudadanos, cuando hacen sus cotizaciones a las pensiones, no tienen derecho a una cierta confianza legítima y a una cierta estabilidad en las reglas? Y ese es el principio de progresividad, que la Corte siempre ha dicho que es un principio, no es una regla absoluta. No es que es inmodificable, no es que esas reglas, una vez adoptadas, son cláusulas pétreas, pero que para modificarlas el legislador tiene una carga de argumentación fuerte. Si le va a decir a los pensionistas, y a veces la cumple. Con el magistrado Cepeda, cuando yo estuve encargado, hicimos un salvamento de voto en donde decíamos el legislador aquí podía modificar las reglas pensionales, pero tiene que haber una carga de argumentación. Pero lo que no puede es desconocerse que ahí los ciudadanos logran una estabilidad en sus expectativas de la satisfacción de sus derechos sociales. Y yo creo que el gran reto, y ahí termino, es cómo hacer una jurisprudencia que sea compatible con las necesidades de desarrollo económico, que es necesaria para satisfacer los derechos sociales, pero garantizando la seguridad de los ciudadanos en sus derechos, protegiendo en serio el medio ambiente y protegiendo la autonomía de las comunidades indígenas. Y como veo que eso es tan difícil, estoy contento de no estar ahí en la Corte Constitucional para tener que resolverlo. Muchas gracias.